Hola, en la clase de hoy veremos qué condiciones se deben cumplir para que un objeto rote. En pocas palabras, ustedes esto lo van a conocer como torque y equilibrio. Pero antes de hablar de torque y equilibrio, debemos entrar a otro concepto, que es el centro de masa. Centro de masa. Entonces, ¿qué es un centro de masa? Lo podemos definir como un punto en el que vamos a suponer que toda la masa del objeto se encuentra centrado ahí. Entonces, en definición formal, vamos a representarlo como que representa un punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema. Un punto imaginario en el que diremos que se va a concentrar toda la masa del sistema. Se llama ese sistema a cualquier objeto. Por lo general, cuando el objeto tiene una masa distribuida, el centro de masa está justo en el centro del objeto. Por ejemplo, si imaginémonos que tenemos un cuadrado, un cubo, lo que sea, y su masa está uniformemente distribuida, podemos indicar que justo en el centro de este cuadrado vamos a, imaginémonos que ese punto está en el centro, vamos a imaginar que ahí se encuentra nuestro centro de masa. Lo vamos a representar como Cm. Ahora, si es que los objetos no tienen la masa totalmente distribuida, por ejemplo, vamos a representar un objeto que sea triangular, por ejemplo. Vamos a ver que en este triángulo la mayor cantidad de masa no se encuentra justo en el centro del triángulo. Si fuese así, podríamos decir que el centro de masa está ahí arriba, como por ahí, en la mitad. Pero nos podemos ver que la parte superior tiene menos masa que la parte inferior. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro centro de masa, o que la concentración mayor de masa, tiene que ser más abajo. No puede estar ahí, eso lo voy a agarrar, sino que la vamos a ubicar el centro de masa en un punto un poco más abajo, donde este punto va a simbolizar que se concentre la mayor cantidad de masa ahí, tanto de la parte inferior como de la parte superior. A eso nos vamos a referir como centro de masa. Pues es importante detallarlo porque cuando el objeto tiende a rotar, va a tender a rotar en torno a su centro de masa. El centro de masa, por lo general, dependiendo del tipo de rotación, el centro de masa va a ser un punto inamovible. En la guía que está en internet, explica con un dibujo cómo sería o cómo se observaría el centro de masa del objeto cuando el objeto está rotando. ¿Ya? Bien, ¿cómo vamos a calcular el centro de masa? El centro de masa, por lo general, se calcula de la siguiente manera. Voy a poner CM para indicar centro de masa y va a simbolizar, como dijimos, que es un punto imaginario donde se representan todas las partículas del sistema. Vamos a decir que el centro de masa va a ser M, va a indicar toda la masa del objeto, o toda la masa de la partícula que compone el sistema, por R, donde R va a indicar la posición de esa partícula que compone el sistema, y todo eso dividido por la masa total, o M total. Entonces vamos a M, sería, por lo tanto, voy a poner M total como M minúscula. M minúscula, por lo tanto, sería la partícula que vas a considerar. R va a indicar la posición de esa partícula dentro del sistema, ya sea parte superior o parte inferior.
que por lo general lo dan como ejes coordenados. Y todo eso va a ser dividido por la masa total del sistema. Eso nos referimos cuando estamos hablando del centro de masa. Entonces, ahora que ya tenemos bien definido lo que es un centro de masa, vamos a enfocarnos en lo que es torque y equilibrio. Las clases anteriores, cuando vimos fuerza y vimos leyes de Newton, vimos que las fuerzas tienden a provocar una aceleración en el objeto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la fuerza es nula? ¿O qué pasa cuando la fuerza está en un sistema cerrado? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, si tenemos una fuerza que va a la derecha, otra que va hacia la izquierda, vamos acá, otra fuerza que va hacia la izquierda. Y si suponemos que estas dos fuerzas miden lo mismo, es decir, por ejemplo, vamos a poner que la de la F1 vale 2 newtons, ¿ya? Podemos después suponer que igual vale lo mismo, es decir, que F2 también vale 2 newtons. Podemos indicar que como una va a la derecha y otra va a la izquierda, en este caso la fuerza total va a ser F1 menos F2, ¿verdad? Eso te va a dar 2 menos 2, y esto es 0 newton. Entonces vamos a decir que en este ejemplo la fuerza total es nula porque da 0, porque la F1 se contrarresta con F2. Cuando ocurre esto, el objeto nos genera un movimiento de translación, como habíamos visto en los casos anteriores de fuerza. Si es que una de las dos, en este caso F1 o F2 fuese mayor, el objeto sí va a desplazar o a la izquierda o a la derecha dependiendo de qué fuerza sea mayor. Pero en este caso, como fuerza 1 y fuerza 2 valen exactamente igual, vamos a decir que la fuerza total es neta. Cuando ocurre esto, el objeto no se puede trasladar ni a la derecha ni a la izquierda. Y en caso de que fuera una fuerza vertical, ocurriría lo mismo. Si la fuerza que va hacia arriba es igual a la fuerza que empuja hacia abajo, por ejemplo, si una fuerza va empujando hacia arriba, es exactamente igual en magnitud a la fuerza que va hacia abajo, vamos a indicar que el objeto tampoco se puede trasladar ni hacia arriba ni hacia abajo, porque la fuerza total va a ser nula. Ese es un ejemplo de movimiento que tiene el objeto. Pero hay más de un movimiento, porque este objeto puede rotar. ¿Cómo lo podemos hacer rotar? Aún así teniendo las fuerzas iguales, es dejar de posicionar las fuerzas en el mismo eje, o en el mismo punto de coordenadas, por ejemplo. Si tenemos una fuerza 1 que está en un extremo, y tenemos la fuerza 2 que está en el otro extremo, tenemos una fuerza 1 que empuja hacia arriba y una fuerza 2 que empuja hacia abajo. Hay este objeto, si bien las fuerzas 1 y 2 puede ser que sean nulas, si es que valen lo mismo, o la fuerza neta, perdón, puede ser que sea nula, estas dos fuerzas van a hacer que el objeto empiece a moverse, empiece a rotar. ¿Y cómo va a rotar? Va a rotar en torno a un punto, que es el que nosotros definimos de nuevo como centro de masa. Ya, entonces, en resumen, podemos decir que cuando un objeto está sometido a una fuerza, en este caso una fuerza neta, por ejemplo neta nula, es decir, que la sumatoria de fuerzas vale 0, es posible que el objeto se encuentre en reposo.
¿ya? El reposo no se va a mover, pero ese reposo va a ser de traslación, pero no va a ser un reposo de rotación. Entonces, en este caso, en este ejemplo, podemos decir que es posible que existan dos o más fuerzas, las cuales sumadas dan una fuerza neta nula, por ejemplo, en la que vimos acá, una fuerza neta nula, pero que el objeto aún así pueda girar dentro de su mismo eje. ¿Cuál sería su eje? Sería el centro de masa. Entonces el objeto giraría, pero no se trasladaría. Entonces, a esa capacidad de girar, nosotros la vamos a llamar como torque o momento de torsión. Es lo que vamos a entrar en detalle ahora explicando. Entonces, en este caso, para dejar un poco más clara la idea, el objeto, imaginémonos que va a girar hacia acá. Ese sería su movimiento de rotación más no de traslación. Entonces, vamos a definir lo que es el torque. Entonces vamos a decir que el torque es una propiedad que tienen las fuerzas, o propiedad de las fuerzas, para hacer girar un objeto. El torque, dejar bien en claro que es una fuerza, perdón, es de carácter vectorial. Viene de una fuerza que la fuerza igual es un vector. El torque, o momento de fuerza, o momento de torque, de torsión, perdón, igual va a ser un vector. Entonces, ¿qué hace el torque? Da cuenta de la capacidad que posee el objeto para, la capacidad que posee una fuerza para producir que el objeto rote. Sería otra definición de torque. Capacidad que posee una fuerza para producir una rotación en los objetos o en los cuerpos. Tenemos dos definiciones de torque que equivalen a lo mismo. Entre la una propiedad de una fuerza para hacer girar un objeto, como una parte resumida, y una definición más larga sería capacidad que posee la fuerza para producir una rotación en los objetos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el torque? El torque se simboliza con una tau, que voy a poner acá como una T, que va a simbolizar el torque. Y va a ser igual a la fuerza aplicada multiplicado por la distancia a la cual se aplicó esa fuerza. La distancia es que aquí, esta es la distancia hacia el punto de pivote, o que se llama punto de eje de giro, ¿ya? O el plano de giro. Ya lo voy a demostrar con un dibujo más adelante. Y eso a su vez va multiplicado por el seno del ángulo que va a formar, voy a poner alfa, el seno del ángulo que va a formar la fuerza con la distancia, o la fuerza con el eje en el que está girando el objeto. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una barra, y que esa barra está apoyada en un extremo, o una bisagra. Imaginémonos que esta barra está apoyada en el extremo de una puerta, o una pared, etc.
Entonces nuestro punto de pivote o eje de giro en este caso va a ser justo donde está el apoyo. Justo donde está el apoyo. Es decir, acá va a ser el punto en el que si tú aplicas una fuerza, la barra, una fuerza en el otro extremo, la barra va a girar. Aquí se le llama punto de pivote. Punto de pivote. Ya sería ahí, justo donde está indicando la fuerza. Entonces, imaginémonos ahora que vamos a aplicar una fuerza acá, una fuerza que va hacia abajo, justo en el extremo de la barra. Voy a poner una extra que va a simboliza los dos. Entonces, el vector que va a ser la fuerza que tú aplicaste por la distancia, donde distancia entre qué, distancia entre la fuerza que tú aplicaste y el punto de pivote. Es decir, todo eso va a simbolizar desde la distancia. Por el seno de alfa. En este ejemplo, si vemos bien, la distancia con la fuerza tienen un ángulo de 90 grados. Justo ahí hay 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 tiene un ángulo recto. El seno de 90 es 1. Entonces, en este ejemplo, el torque que se ejercería sería la multiplicación de la fuerza por la distancia a la cual se aplicó esa fuerza por el ángulo, que en este caso sería 90 grados. Pero ahora, ¿qué pasa si la fuerza ya no va de manera perpendicular a la distancia, sino que ahora la fuerza va a ir diagonal? Es decir, imaginémonos que ahora vamos a aplicar una fuerza 2, que va a ser así. Esa fuerza 2 también va a ejercer o va a contribuir al torque. La fuerza 2. Si se fijan bien, esta fuerza ya no va de manera perpendicular, sino que va a formar un ángulo con respecto, en este caso como la distancia va de manera horizontal, vamos a considerar que va a ir aplicado de manera horizontal también el ángulo. Entonces acá se formaría un ángulo. Y ese ángulo va a ser el valor de alfa, que es el que va a ir justo acá, tendría una de alfa. Entonces en este caso va a ser el torque, hay dos torques, un torque que simboliza la fuerza 1 y hay otro torque que va a ser para la fuerza 2, donde va a ser la magnitud de la fuerza 2 multiplicada por la distancia y por el seno de alfa, que es el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Entonces ahora estos torques tienen signos. Porque como vimos acá en este ejemplo hay dos fuerzas que aplican torque. Hay cantidad de torques por cantidad de fuerzas. Si hay, por ejemplo, 5 fuerzas interactuando en el objeto, podemos decir que hay 5 torques. Entonces, estos torques pueden ser positivos o negativos dependiendo de la situación a que nos referimos. De nuevo vamos a tener la barra. Pero ahora voy a poner el punto de pivote o el punto de giro acá. Voy a poner punto para aquí para aplicar fuerzas al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, imaginémonos que aplicamos una fuerza hacia arriba. Y la vamos a llamar F1. Entonces, esta fuerza F1, si se fijan bien, va a hacer que el objeto rote. El objeto rote, pero rote hacia acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, si aplico la fuerza, la barra se va a caer hacia la derecha.
Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación acá? Vamos a ver que hay una distancia entre el punto de pivote, lo tenemos definido justo ahí, y está apoyada la barra, con una distancia con la fuerza a la que se está aplicando. Es decir, si la fuerza está acá, tendríamos que considerar esa distancia. La vamos a llamar B1. Entonces, esa fuerza con esa distancia me va a dar un torque 1. El torque 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1 por el seno, que si nos fijamos de nuevo tenemos un ángulo de 90 grados entre B1 y F1, por lo tanto no lo vamos a considerar ahora el seno de 90 porque solo 90 es 1. Pero para esta situación vamos a dejar fuerza por distancia. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos otra fuerza C2 que también va hacia arriba? Y olvidémonos de la fuerza F1 y imaginemos que solo existe fuerza 2. ¿Qué estaría acá? Esta fuerza 2 lo que va a hacer, como decía, lo que va a hacer es que la barra se mueva, pero se mueva hacia el otro lado. Entonces se va a mover a la izquierda. Y esta fuerza 2 va a ejercer otro torque, que vamos a llamar torque 2, y que va a depender de la magnitud de la fuerza 2 con la distancia desde el punto de pivote hacia la fuerza. Aquí vamos a tener una distancia 2, ¿verdad? Por lo tanto, ahora vamos a tener un torque 2, donde el torque 2 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2, por el seno de 90 que es 1. Entonces, en algún minuto, nuestra intuición nos tiende a decir que como uno se mueve a la derecha y el otro se mueve a la izquierda, estos dos torques tienden a anularse. Y aquí es donde está el consenso para definir los ciclos. Se define de tal manera. Escribir acá. Y la dirección del torque es el sentido horario. La dirección del torque en sentido horario, vamos a indicar que el torque es negativo. El horario toma el torque es negativo. ¿Qué quiere decir que? Solo se van a trasladar hacia la izquierda que corresponde a lo que es. Corresponde a lo que es en relación al torque 1. Sí. El torque es en sentido horario. O la dirección del torque en sentido horario, vamos a decir que tiene signo negativo. Entonces, en este caso, el torque 1, si se fijan bien, va en sentido horario, va hacia el lado de las manecillas del reloj. Por lo tanto, como va aquí, sería menos torque 1. Es decir que aquí el torque para torque 1 vamos a simbolizar con un signo índice. Por lo tanto, vamos a indicar que ahora si el torque es en sentido antihorario, es decir, se mueve en contra de las manecillas del reloj, podemos decir que el torque es positivo. Lo voy a escribir del otro lado. Y el torque oscila en dirección
antihorario, coma, su signo es positivo. Bien, entonces, ¿qué podemos inferir de acá? Y que en este ejemplo, los objetos van a tender, esta barra va a tender a mantenerse en reposo porque el torque 1 y el torque 2 se van a anular, siempre y cuando valgan lo mismo. Imaginémonos que en este caso valen exactamente igual. Eso quiere decir que este objeto no se va ni a trasladar ni tampoco va a rotar. Por lo tanto, el torque total va a ser 0. ¿Y eso qué nos indica? Que si no se traslada y tampoco rota, podemos indicar que aquí ya llegamos a lo que se llama el objeto en equilibrio o equilibrio del cuerpo. Voy a borrar estos dibujos y voy a poner entonces equilibrio del cuerpo. Entonces, ¿cuándo un objeto llega al punto de equilibrio? Cuando se cumplen dos condiciones. La primera es que el equilibrio no se traslada, perdón, el objeto no se traslada. Es decir, vamos a decir que existe algo llamado equilibrio de traslación. ¿Y cuándo se da el equilibrio de traslación? Cuando la suma de todas las fuerzas aplicadas es cero. Como el ejemplo que les di al inicio de la clase. Siempre y cuando todas estas fuerzas estén aplicadas dentro de un mismo eje o dentro de un mismo plano. Por ejemplo, como decía, indicaba al inicio, tenemos una fuerza que va a la derecha, otra fuerza que va a la izquierda, y además tenemos que hay una fuerza que va hacia abajo, y otra fuerza que va hacia arriba. Si la suma de todas estas fuerzas que se ejercen sobre este cuadrado es 0, podemos decir que el objeto está en un equilibrio de traslación, porque no se va a mover ni a la derecha, ni a la izquierda, ni para arriba, ni para abajo. Entonces podemos indicar que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, o que la fuerza neta o la fuerza total es igual a 0 mismo. Eso lo referimos con equilibrio de traslación. Pero además, también existe, como vimos recién, algo llamado equilibrio de rotación. ¿Cuándo se da el equilibrio de rotación? Cuando la suma de todos los torques que se ejercieron a partir de las fuerzas es 0. Entonces, en este caso, al igual que la anterior, si la suma de todos los torques es 0, quiere decir que el objeto no rota. Como no rota, vamos a decir que el objeto está en algo llamado equilibrio de rotación. Entonces es cuando el torque total es igual a 0. ¿En qué se mide el torque? Se mide en algo llamado Newton por metro. Newton porque dijimos que el torque es fuerza por distancia. El Newton equivale a la fuerza y los metros equivalen a la distancia. Bien, veamos un ejemplo de un equilibrio, de un objeto que se encuentra en equilibrio. Voy a volver a dibujar la barra. Tenemos una barra. A esta barra le vamos a aplicar 3 fuerzas. La barra va a tener un punto de equilibrio que no va a estar en
en ninguno de sus extremos, sino que va a estar en su centro de masa. Con la clase de hoy vamos a considerar que la barra siempre va a rotar en torno a su centro de masa, porque si la hacemos rotar en torno a otro eje, entonces será el centro de masa también. Imaginémonos que es el centro de masa y que el punto de pivote está justo donde está su centro de masa. Entonces, siguientes vamos a considerar ya un giro no en torno al centro de masa. Entonces, vamos a aplicar a esta barra tres fuerzas. Dos fuerzas que van a estar en sus extremos. La vamos a llamar fuerza 1 y fuerza 2. Tenemos el extremo y extremo. Y vamos a aplicar otra fuerza que va a ser una fuerza 3, que va a estar entre el punto de pivote y la fuerza 1. Entonces vamos a tener los valores. Vamos a indicar que la fuerza 1 vale 40 newtons. La fuerza 2 va a ser igual a 30 newtons. Voy a parar hasta acá, todavía no voy a dar qué va a pasar con fuerza 3, si quieren que analicemos esto. Y vamos a dar la distancia de 1 y de 2 a las que se encuentran esta fuerza en relación al punto de pivote. Entonces vamos a decir que la de 1 que vale 5 metros, y como estamos con el centro de 2, tenemos que con el centro de 2 es igual a 5 metros. Entonces, tanto la fuerza 1 como la fuerza 2 están a una distancia de 5 metros en relación al punto de giro o al punto de pivote. Ahora, si es que no tuviésemos ninguna fuerza más interactuando, podemos ver que la fuerza 1 es mayor a la fuerza 2. Por lo tanto, y como está a la misma distancia, podemos inferir que el torque que ejerce la fuerza 1 va a ser también mayor al torque que va a ejercer la fuerza 2. Por lo tanto, este objeto sí va a rotar, porque la suma de todos los torques va a ser 0. O sea, perdón, no va a ser 0, va a ser distinta de 0. ¿Hacia dónde va a rotar? Hacia donde haya mayor torque. Y en este ejemplo, el mayor torque lo va a ejercer fuerza 1 porque es más grande que fuerza 2. Entonces la barra va a rotar hacia la izquierda. Pero como estamos analizando equilibrio, tenemos que, por lo tanto, agregar otra fuerza. Dice que está dibujada acá abajo. Que va a ser, la vamos a llamar fuerza 3. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿A qué distancia no vamos a dar la distancia de la fuerza 3? La pregunta va a ser, ¿cuánto tiene que valer o cuál es el valor de la fuerza 3 para que la barra se encuentre en equilibrio? Para que la barra se encuentre en equilibrio. Las clases siguientes vamos a dejar de ver equilibrio, vamos a ver llevando los objetos rotas. Por hoy vamos a ver puros objetos en equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza 3 para que la barra se encuentre en equilibrio? Entonces, nos falta un dato que sería la distancia a la cual se encuentra esta fuerza. Entonces vamos a indicar que de 3, que va a ser la distancia a la que se encuentra fuerza 3, va a ser igual a 2 metros. Entonces, ahora sí, ya el sistema no se va a caer, porque agregamos otra fuerza, que va a contrarrestar a lo que es fuerza 1. O va a contrarrestar al torque que va a ejercer la fuerza 1. Entonces, vamos a tener la misma cantidad de torques por cantidad de fuerzas. Es decir, si tenemos 3 fuerzas, tenemos que calcular 3 torques. Entonces, primero vamos a ver cuánto vale cada torque. Y después vamos a ir viendo la sumatoria de signos. Entonces podemos indicar que torque 1 es igual, dijimos que torque es fuerza por distancia.
que sería fuerza 1 por distancia 1. Como hoy es la primera clase que vemos este contenido, vamos a considerar puras fuerzas que van perpendiculares a la distancia, por lo tanto el seno de 90 va a ser 1. Por hoy no vamos a considerar ningún ángulo. Entonces solo vamos a tener fuerzas por distancia. Entonces la fuerza 1 va a ser de 40 newtons, multiplicado por la distancia 1 que hicimos que era 5 metros. Entonces, 40 por 5 nos da 200. Como es fuerza por distancia, la unidad de medida de los 200 newton por metro. Tenemos el torque 1. Vamos a torque 2. De nuevo va a ser la fuerza 2 por la distancia 2. Esto me da 30 newton por 5 metros. La fuerza vale 30, la distancia vale 5. Y eso da 150 newton por metro. Tenemos un segundo torque. Ahora vamos al tercer torque. Torque 3 es igual a la fuerza 3, que la desconozco, así que la vamos a dejar igual, por la distancia, y decimos que esa distancia eran 2 metros. No podemos seguir calculando nada porque no sabemos cuánto vale eso. Entonces tenemos que el torque 3 solo va a ser fuerza 3 por 2 metros. Entonces ahora vamos a plantear el sistema de ecuaciones con estos tres torques. ¿Cómo lo vamos a plantear? Tenemos que analizar vectorialmente qué signo tiene cada torque. Entonces vamos a ver. Para considerar el signo, solo nos tenemos que enfocar en las fuerzas en las que vamos a analizar el signo. Y vamos a hacer como que las otras las signos. Por ejemplo, para F1, vamos a ver hacia dónde se va a mover las barras si es que F1 empuja esta barra. Olvidémonos que existe F3 y F2. Pensemos que esas fuerzas se anularon, se fueron. Entonces, si es que solo existiese F1, la barra se va a mover hacia acá, ¿verdad? Va a hacer ese movimiento. Si la barra hace ese movimiento, vamos a decir que la barra se está moviendo en sentido antihorario. Por lo tanto, torque 1 va a ser positivo. Ahora vamos a la fuerza 2. El torque que va a ejercer la fuerza 2 hace que la barra se mueva hacia este lado. Es decir, si es que solo existe esa fuerza 2, la barra se va a mover en sentido horario. Y decimos que cuando el torque va en sentido horario, tiene un signo negativo. Y finalmente F3, si solo consideramos F3, va a hacer que la barra se mueva para allá. Se mueva hacia arriba, gire. Y este giro va a hacer que la barra vaya en sentido horario también. Por lo tanto, como también va en sentido horario, va a ser negativo. Entonces tenemos los tres signos. Por lo tanto, la ecuación final va a ser la suma de todos los torques va a ser la siguiente. Torque 1 va a ser positivo. Torque 2 va a ser negativo. Menos torque 2. Torque 3 dijimos que también iba a ser negativo. Como esta barra dijimos que estaba en equilibrio, no se va a mover. Y la condición de equilibrio, si es que la cepa no rota, es que la suma de los torques sea igual a 0. Entonces vamos a decir que toda esa suma de torques tiene que ser igual a 0. Esta fue la condición que planteamos hace unos segundos atrás, para indicar que la barra está en equilibrio. Ahora, si desarrollamos esta ecuación, podemos ver que voy a despejar el torque 3 porque es donde tengo la incógnita. Entonces podemos hacer lo siguiente. Despejando el torque 3, va a quedar que va a ser torque 1 menos torque 2. El torque 3 lo voy a pasar hacia el otro lado para que quede positivo. Entonces va a ser positivo o más torque 3. Y si ahora reemplazamos, ya sabemos cuánto vale torque 1 y cuánto vale torque 2. Voy a reemplazar.
tenemos que el torque 1 vale 200 Nm, menos el torque 2 que vale 150 Nm. Eso es igual a torque 3. Pero torque 3 sabemos que es F3 por 2. Entonces tenemos la ecuación. Tenemos 200 menos 150 va a ser 50 Nm. Y el 2 que está multiplicando a F3 va a pasar dividiendo. Esto va a ser de unidad de medida para que nos quede más clara el ejemplo. Esto va a ser que 50 dividido 2 es igual a F3. Por lo tanto, F3 es igual a 25. Como estamos considerando fuerza, la unidad de medida de la fuerza va a ser newton. Por lo tanto, F3 es igual a 25 newton. Y tenemos resuelto nuestro problema de torque considerando que la barra se encuentra en equilibrio. Bien. A ver si... y eso sería en pocas palabras lo que dice el torque. Entonces, en el aula virtual hay una guía de ejercicios, esta materia también explicada, sobre ejercicios resueltos sobre equilibrio, puro equilibrio, de torque. Y la próxima clase vamos a ver cuando ya hay torques que, cuando no existe el equilibrio, sino que el objeto tiende a rotar. Entonces puede ser otro ejemplo más, considerando ahora ya no 90 grados, sino que el ejemplo de muestra, pero después adelante vamos a ver con detalle, cuando tenemos fuerzas que se aplican con cierto ángulo. Que nuevamente, vamos a tener la barra, tenemos que tiene que mantener rígida y rota. Y vamos a tener una fuerza, vamos a poner la barra acá. Y otra fuerza que va a ir con un ángulo de 45 grados. Acá vamos a considerar un ángulo que no solo en el dibujo no lo vamos a llamar acá, sino que lo vamos a llamar acá. Como que llamamos que tenemos este ángulo, este. Entonces, las distancias van a ser las siguientes. Vamos a tener D1 y D2.
voy a escribir de uno, después voy a dar los valores de cada uno. Y al otro lado de 2. Y vamos a tener este 1. Y diagonalmente va a ir este 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer o cuál es el valor de este 1 para que la barra no rote? ¿Cuáles van a ser los datos? Vamos a tener que D1 igual, vamos a considerar las dos distancias de 1 y de 2 iguales. Así que D1 va a ser 1 metro, D2 también 1 metro. Este 2 vamos a poner que vale 5 newtons, por un ejemplo. Y que θ, o el ángulo, es igual a 45 grados. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el valor de este 1 para que la barra no rote? Y acá vamos a tener, si hay dos fuerzas, tenemos que considerar dos fuerzas. Torque 1 para la fuerza 1 y torque 2 para la fuerza 2. Entonces para la fuerza 1, torque 1 va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1. Como en este ejemplo, solo para fuerza 1 hay un ángulo de 90 grados, nos vamos a considerar el seno. Voy a escribir porque el θ va a poner seno de θ. Θ en este caso va a ser 90 grados. Entonces, la fuerza, el torque 1 va a ser igual a la fuerza 1, no la conocemos, por la distancia 1 que sabemos que es 1 metro, por el seno de 90, que también sabemos que es 1. Entonces, en este caso, el torque 1 va a ser fuerza 1 por 1. Bien, vamos a ver ahora el torque 2. El torque 2, dijimos que va a ser la fuerza 2 por la distancia 2 por el seno de θ. Es decir, que el torque 2 es igual a la fuerza 2, que vale 5 newtons, por la distancia 2, que vale 1 metro, por el seno de θ, donde θ dijimos que valía 45 grados. Entonces, ¿cuánto va a valer θ2? Va a valer lo siguiente. 5 por 1 es 5, y el seno de 45 es 0,7. Entonces va a ser 0,7 por 5 y da 3,53. θ2 es igual a 3,53 newton por metro. Entonces ahora, como ya tenemos calculado cuánto vale torque 1 y cuánto vale torque 2, tenemos que enfocarnos en los signos. Los signos son los siguientes. Fuerza 1, imaginémonos que fuerza 2 no existe. Fuerza 1 va a empujar la barra hacia acá, hacia abajo, en sentido antihorario. Por lo tanto, fuerza 1 va a ser positiva. La fuerza 2 va a tender a empujar la barra diagonalmente hacia acá. Pero para allá va a ir aplicada la fuerza. Por lo tanto, va a ser con signo negativo. Así que vamos a tener el torque 1, que es positivo, menos el torque 2. Hicimos como estaba en equilibrio, se debe cumplir la condición de que este es el torque del 0.
Ya sabemos cuánto vale torque 1 y torque 2. Torque 1 sabemos que vale fuerza 1 por 1, menos el torque 2 que es 5,53. Perdón, 3,53 newton por metro. Esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si despejamos F1, tenemos que va a ser F1 por 1 es igual al 3,53 pasa positivo hacia el otro lado, entonces 3,53. Y eso nos indica que la fuerza 1 es igual a 3,53 dividido en 1, porque el 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Y todo número dividido por 1 queda igual, entonces sería 3,53 newton. Y ahí tenemos el valor de la fuerza 1. Ahora consideramos ya una fuerza con un ángulo. Y bien, entonces, en aula virtual hay ejercicios netamente de equilibrio, con un poco de materia explicada. La próxima clase vamos a ver objetos en rotación cuando ya no se cumple la condición de equilibrio, no necesariamente se cumple la condición de equilibrio, y vamos a ver torque ya más enfocado a cómo se calcula un torque con un cierto ángulo que no sea de 90 grados. Bien, chicos, que tengan buena semana, estudien para la siguiente prueba, espero que les haya ido bien en la prueba anterior. Y eso, nos volvemos a ver. Cualquier duda me van consultando. Bien, chao.